7:03 de la noche y en Colombia miles de feligreses se congregan a esta hora en las principales iglesias del país para celebrar la vigilia pascual. Iniciamos un recorrido en vivo por varias ciudades del país. Vamos primero a Tunja, donde hoy centenares de católicos participaron de la procesión de la soledad que representó la vida y obra de Jesucristo. Gonzalo Jiménez, ¿cómo avanzan los actos religiosos? Buenas noches. Buenas noches, aquí en la capital del departamento de Boyacá, a esta hora, como ustedes ven, en la catedral se está realizando esta ceremonia donde hay por lo menos 1.500 personas, la ceremonia de la bendición del agua y el fuego. El agua que significa para los católicos la resurrección, la purificación, el fuego que es la ilusión, la guía que se tiene por parte de los católicos. Aquí en esta zona del país se tiene la tradición, como bien lo hacen los católicos, de hacer muchos bautismos en el día de hoy. También al terminar la ceremonia se realizará una procesión de velas hasta la iglesia de Santana, al norte de la ciudad de Tunja. Hoy a las 3 de la tarde se realizó la procesión de la soledad, donde 10 imágenes que fueron cargadas por nazarenos con sus túnicas y descalzos fueron hasta la iglesia San Francisco. Allí visitaron al Santo Sepulcro. La imagen de la Santísima Virgen visitó al Santo Sepulcro y luego salió hacia la catedral acá de la capital del departamento de Boyacá. Mañana a las 10 de la mañana de acá, de esta iglesia, saldrá por las principales vías la procesión de la resurrección y a las 11 se realizará la Eucaristía con el señor arzobispo Augusto Castro Quiroga, la Eucaristía de resurrección. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gonzalo, gracias. En Bogotá también se adelantan a esta hora celebraciones religiosas. En la Catedral Primada está Julián Amado. ¿Qué sucede a esta hora en el centro de la ciudad, Julián? Hola Catalina, buenas noches. Pues mire, hace pocos minutos inició aquí la celebración de la Vigilia Pascual en la Catedral Primada de Colombia. Este acto está presidido por Monseñor Rubén Salazar y en este momento las luces de la catedral están completamente apagadas porque se está realizando la bendición del fuego. Este acto durará aproximadamente 3 horas hasta las 10 de la noche y se realizará primero la bendición del fuego, segundo la proclamación de la palabra con 9 lecturas de la Biblia y posteriormente se realizará la bendición del agua. Terminado este acto iniciará la ceremonia, la Eucaristía, esperando por la resurrección de Cristo. Estaremos nosotros atentos aquí a lo que suceda desde el centro de Bogotá. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Claro que sí, Julián, gracias. Y ahora vamos a Popayán, donde a esta hora culminan las procesiones de Semana Santa declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Freddy Calvache, ¿cuántas personas participan de este acto religioso? Hola José Fernando, muy buenas noches. Pues le cuento que con la procesión de nuestro Señor Jesucristo resucitado, un desfile lleno de colorido y alegres cánticos que recorrerá en pocos minutos el centro histórico de Popayán, culminan las actividades religiosas en esta capital que completan ya 457 años. Y para responder su pregunta, son miles y miles de fieles los que acompañan esta procesión, en su mayoría payaneses, ya que la gran parte de los turistas ya ha regresado a sus lugares de origen. Las autoridades civiles, eclesiásticas y militares han entregado un parte positivo de lo que ha sido la celebración religiosa aquí en la capital del departamento del Cauca. Las iglesias, los museos, las diferentes exposiciones han estado acompañados de público. También culmina a esta hora la versión número 50 del Festival de Música Religiosa y los payaneses nos preparamos para conmemorar mañana 30 años de la destrucción de la capital del departamento del Cauca por un terremoto. Freddy, gracias por el reporte desde Popayán y en Soledad Atlántico. Todo está listo para el inicio de la Vigilia Pascual. Miles de feligreses se encuentran reunidos en la iglesia del municipio para participar en la ceremonia. Con ellos se encuentra Stephanie Uribe. Stephanie, adelante. Catalina, buenas noches. Pues aquí en Soledad ya está todo dispuesto para que hacia las 8 de la noche inicie aquí en la iglesia San Antonio de Padua la solemne Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias. Además, durante toda la tarde en otras poblaciones del Atlántico, como en Santo Tomás, se llevó a cabo la procesión de la Soledad de María y otras jornadas religiosas en los distintos templos. Sin embargo, en el municipio de Santo Tomás, estos actos religiosos se han tenido que llevar a cabo en la plaza, en colegios y en otras zonas del pueblo, ya que la iglesia de Tubará se está cayendo a pedazos. Por estos días de Semana Santa, Rafael Ospino, párroco de la iglesia de Tubará, observa con tristeza cómo el templo sagrado del municipio se cae a pedazos. Tenemos prohibido hacer las misas dentro porque está totalmente la iglesia, digamos, deteriorada. Está a punto de caerse. Completamente sola, así se encuentra por estos días la iglesia de Tubará ante el deterioro y el riesgo que esta representa. Sin embargo, la fe de sus feligreses se ha trasladado hacia otras zonas del pueblo. Todo por fuera, todo aquí al frente en la plaza y también aquí al lado, porque siempre el espacio es mucho más amplio y más seguro, pero también
el sol los maltrata. Habitantes del municipio señalaron que la situación se agravó por la falta de atención. Así en ese mal estado 1 año, porque siempre le hacían reparaciones y la sostenían, pero ahora en esta ya no aguanta más. Y piden al gobierno municipal y departamental la reparación del templo. Se pongan las pilas y nos arreglen la iglesia, porque de un momento a otro, usted sabe que viene la lluvia, un momento a otro puede haber una desgracia ahí. Túbara es un municipio con unos 11.000 habitantes que esperan la reparación de esta iglesia, patrimonio del departamento. De 8 a 10 de la noche aquí en la iglesia San Antonio de Padua se llevará a cabo la vigilia pascual, en donde se profesan las promesas bautismales y se anuncia la gran resurrección. Después de 10 de la noche, por las principales calles del municipio se hará la procesión. Desde el municipio de Soledad, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, completa información, mil gracias. Y en Antioquia, un hombre que participaba en una peregrinación religiosa murió tras sufrir un infarto. Según el cuerpo de bomberos, el feligrés de 35 años, que caminó cerca de 40 kilómetros desde Medellín a Girardota, presentó síntomas de deshidratación y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial donde falleció. Los organismos de socorro recomendaron a los feligreses hidratarse y comer antes de iniciar caminatas largas. Durante esta Semana Santa, más de 8.000 peregrinos llegaron hasta este municipio a pagar sus promesas. Inició el plan retorno en el país luego del puente festivo más largo del año. 1.700.000 vehículos empezaron a movilizarse por las carreteras del país de regreso a casa y la policía está implementando un gigantesco operativo de seguridad y acompañamiento para los viajeros. El plan especial de seguridad vial está apoyado por más de 23.000 policías en las vías del país, además del apoyo aéreo, según explicó el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Ramiro Mena, luego de sobrevolar las entradas a Bogotá. Estamos con 10 helicópteros patrullando todos los ejes viales, entradas a la ciudad, en particular en la ciudad de Bogotá. De los 10 helicópteros tenemos 2 medicalizados en caso de que se presente algún accidente. El oficial explicó que en esta Semana Santa se han presentado menos accidentes que el año pasado en la misma época. Sin embargo, en este momento tenemos un reporte del 51% de disminución en accidentes, el 42% en muertes y el 41% de disminución en lesionados. Mañana la policía intensificará los operativos. Tendremos, de acuerdo al comportamiento vehicular, vías reversibles, es decir, en un solo sentido si hay la necesidad. 1.700.000 vehículos se movilizarán entre hoy y mañana por las carreteras del país. Insistimos, para que su retorno sea seguro, tenga en cuenta prever todo lo necesario para el viaje. El vehículo, el conductor y los pasajeros son todo un conjunto en las vías. Lo primero que debe hacer antes de iniciar su recorrido es alistar el carro y verificar que todo esté funcionando perfectamente. Así lo recomienda Luisa Vanegas, experta en seguridad vial de Automóvil Club de Colombia. Revisar absolutamente todo lo que tenga que ver con llantas, frenado, combustible, aceite, agua. Los niños merecen un cuidado especial. Cuando alcanzan una estatura de 1,50 pueden usar los cinturones de seguridad normal que tenemos en los vehículos. Cuando tienen menos de esa estatura deben viajar en sistemas de retención infantil. Los niños cuando tienen de 0 a 10 kilogramos deben viajar en sus sillas con el espaldar hacia al reverso. Tenga en cuenta hacer paradas cada 2 horas, en promedio de 15 minutos cada una. Y además, no debemos tener ningún tipo de elemento suelto en el vehículo. Las personas que van conduciendo no deben consumir alimentos mientras van conduciendo. En cuanto a los motociclistas, también deben cumplir las normas. Deben tener un casco, un chaleco reflectivo, deben tener una luz que por lo menos ilumine 40 metros y unas buenas bases en la conducción. Recuerde no conducir embriagado, no exceder los límites de velocidad, usar cinturones de seguridad, no adelantar en curva, respetar las normas de tránsito y tener al día la revisión técnico-mecánica. 5 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en Aguachica, Cesar. Según testigos, estos 2 vehículos chocaron en una intersección cerca del puente Aguas Claras. El impacto fue tan fuerte que uno de los automotores cayó en una cuneta y 3 de sus ocupantes sufrieron lesiones. El conductor y un acompañante de este otro vehículo también fueron conducidos a un centro asistencial de Aguachica con heridas en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades investigan las causas del choque. Este lunes el presidente Juan Manuel Santos iniciará una corrida por diferentes regiones del país para analizar el tema de seguridad. Según informó la Presidencia de la República, el mandatario iniciará el recorrido en Bogotá, donde visitará los sectores más críticos
del centro de la ciudad. El martes llegará a Antioquia y el miércoles visitará el oriente y sur del país. El objetivo del mandatario es liderar personalmente la revisión de las estrategias de la fuerza pública en estas regiones y analizar nuevas acciones que permitan incrementar la seguridad. Hasta el próximo 15 de abril se reanudarán los diálogos de paz en La Habana. Así lo acordaron el gobierno y las FARC. El inicio del 7º ciclo de las negociaciones estaba previsto para el lunes próximo, pero en un comunicado se informó que las delegaciones dedicarán la primera quincena de abril a trabajar por separado en los subtemas que restan del primer punto. Según las partes, este tiempo permitirá avanzar en la búsqueda de acuerdos. En la comunicación también se anunció la realización a finales de abril en Bogotá de un nuevo foro, esta vez sobre participación política. Una tensa calma vive Medellín en la Semana Santa. Aunque durante 3 días no se registraron homicidios en la ciudad, más de 18 personas se han tenido que desplazar de sus lugares y sus hogares por amenazas luego de la captura de alias Pesebre, cabecilla de una peligrosa banda delincuencial. Beatriz Rojas, ¿qué dicen las autoridades? Buenas noches. José Fernando, buenas noches. Pues son buenas noticias en la capital antioqueña en cuanto a reducción de homicidios en la Semana Mayor. Son 3 días donde no se ha presentado un solo asesinato. Recordemos que en este último mes, en solamente un fin de semana, se presentaron 24 homicidios, por lo que es de resaltar que durante esta semana solamente se hayan registrado 4 asesinatos y durante 3 días no se haya registrado un solo homicidio. Según las autoridades, significa esto que ha servido la intervención que han hecho en las comunas más violentas de Medellín. Intervención en cabeza del general José Roberto León Riaño, que ha despachado desde la capital antioqueña. Sin embargo, pues a pesar de las buenas noticias y de la reducción de homicidios, sí hay una serie de denuncias por parte de algunas personas que están denunciando amenazas en contra de su vida por haber dado información que diera con la captura de alias Pesebre. Luego de la captura de alias Pesebre, cabecilla de una peligrosa banda delincuencial, según voceros de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, 18 personas se han tenido que desplazar de sus hogares por amenazas. Y hay una decisión de asesinar a testigos, de asesinar a las personas que tengan algo que decir contra ellos, y nosotros vemos venir una serie de no solo desplazamientos, sino de asesinatos. Hemos recibido pues denuncias al respecto, pero cuando alguien se acerque en ese sentido, por supuesto que los direccionaremos hacia la Fiscalía. Entre tanto, organizaciones de derechos humanos denunciaron que más de 40 integrantes de la organización no cuentan con esquemas de seguridad. En septiembre empecé a recibir amenazas constantes y iban a matar a una mi hija también. Entonces pedí para que nos reforzaran el esquema de seguridad y en vez de reforzarlo antes me quitaron el escolta que tenía. Hay que valorar exactamente qué tipo de seguridad, cuál era el riesgo que tenía y cuál era la autoridad que venía prestando esa seguridad para mirar en qué condiciones se puede rehabilitar ese servicio. Miembros de estas organizaciones dicen que su tranquilidad retornará cuando las autoridades les presten el acompañamiento requerido. En los últimos 3 años, los miembros de la Mesa de Derechos Humanos han denunciado 556 agresiones entre individuales y colectivas. Dicen que solamente en el 2012 se han presentado 125 amenazas, 23 desplazamientos y 15 asesinatos en contra de los representantes, miembros de la Mesa de Derechos Humanos que pertenecen a la capital antioqueña. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. 7:32 minutos de la noche. Una cámara de seguridad grabó el robo a una estación de gasolina en Río Negro, Santander. La policía informó que uno de los delincuentes fue capturado, mientras que el otro ya fue identificado gracias al video que es analizado por las autoridades. La cámara de seguridad grabó el momento cuando los 2 hombres vestidos de negro y azul llegan hasta esta estación de gasolina en Río Negro, Santander. Allí se hacen pasar como clientes y luego abordan al vendedor. En cuestión de segundos lo amenazan con un arma blanca y lo despojan del dinero del producido y un celular. Luego emprenden la huida. Según la policía, de inmediato fue activado el plan Candado y uno de los presuntos ladrones fue capturado en el sector conocido como La Virgen. El sujeto fue dejado a disposición de las autoridades y deberá responder por el delito de hurto calificado y agravado. Gracias al video, las autoridades aseguraron que ya tienen identificado al otro hombre implicado en el robo. Hoy decenas de habitantes del municipio de La Mesa, Cundinamarca, salieron a protestar por la falta de agua. El gobierno destinó 45.000 millones de pesos para la red del acueducto, pero las obras quedaron abandonadas y los habitantes sin agua.
Son cerca de 45.000 los habitantes de La Mesa y en Apoima, afectados por la falta de agua. Ya cansados de esta situación, un grupo de pobladores salió a protestar. Nosotros nos vinimos porque nos ofrecieron que teníamos derecho a agua propia, toda esa cuestión, y que la traían de Bogotá. Lo cierto es que en esos 10 años todavía no hemos tenido ese derecho. Denuncian que pasan periodos muy largos antes de ser abastecidos con el líquido. Cada mes, cada 20 días mandan un carro tanque, porque la comunidad lo solicita, porque uno realmente va y presiona allá. En el año 2006 se destinaron recursos por 45.000 millones de pesos para la construcción de un acueducto, pero las obras quedaron inconclusas y los habitantes sin agua. Según el alcalde, se está trabajando en obras alternas. Hemos hecho un esfuerzo a nivel local con la consecución de aproximadamente 13.000 millones de pesos que han ayudado a fortalecer el sistema local. Parte de las obras inconclusas del acueducto estaban a cargo del cuestionado Grupo Nule y hoy en día no hay quien responda ni por los recursos ni por el incumplimiento. Desde el municipio de La Mesa, Cundinamarca, Angie Camacho, Noticias Caracol. Organismos de socorro reportaron que ya fue controlado en un 90% el incendio forestal que inició hace 3 días en los cerros del norte de Valledupar. 2 helicópteros de la Fuerza Aérea fueron necesarios para controlar la conflagración que amenazaba con llegar hasta el ecoparque Los Besotes. Las autoridades ambientales desplegaron un plan de contingencia para evitar que las llamas alcancen un resguardo indígena aledaño. Según cifras oficiales, cerca de 260 hectáreas de bosque fueron destruidas durante la emergencia. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se reunió hoy en Cartagena con los representantes de las IPS para buscar soluciones ante la crisis de salud que se vive en la ciudad. Anunció que la red pública no funciona bien porque hay unas deudas que no pagan las EPS a pesar de que el gobierno nacional hace los giros correspondientes. Vamos con Lady Pinto para saber cuál es la situación que se vive en la ciudad y a qué acuerdos llegaron, Lady. Catalina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, las EPS le adeudan a los diferentes hospitales e IPS de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar más de 200.000 millones de pesos. Esta situación ha generado crisis de salud en la ciudad, pues algunos médicos les adeudan meses de trabajo y como rechazo a esta problemática deciden no brindar la atención médica. Las urgencias y los centros de salud son cerrados porque no cumplen con los estándares de habilitación, ya que no tienen recursos para invertir en la infraestructura de estas áreas. El ministro anunció que en 2 semanas se reunirá con los representantes de las EPS. Se van a liberar aproximadamente 1 billón de pesos para las EPS del régimen contributivo. Esto es lo que las EPS llaman las cuentas por cobrar al FOSIGA. Esa plata se va a girar directamente a los prestadores y creo que también va a ser un alivio. También como parte de la estrategia están los recursos de llamadas cuentas maestras que se liberaron el año pasado, que están en poder de las entidades territoriales y que tienen que servir también para aliviar la situación de los prestadores, no solamente en Cartagena, sino en todo el país. El funcionario anunció que el dinero que será girado del FOSIGA de las cuentas maestras será únicamente para cubrir las deudas. Dijo que tanto el Ministerio del Interior como la Superintendencia harán un seguimiento profundo de los acuerdos y compromisos que se tomen por parte de las EPS. Esta es la información desde Cartagena. Lady Pinto, Noticias Caracol. 7:55, seguimos con más noticias. Un dispositivo especial realizó la policía en el sur de Bogotá en busca de artefactos explosivos. A esta residencia, localizada en el barrio Lucero de Ciudad Bolívar, llegaron patrullas de la policía y hombres de antiexplosivos que incluso ordenaron la evacuación de varias viviendas cercanas ante un posible riesgo de explosión. 3 horas más tarde, los uniformados se retiraron del lugar. El comandante de la policía en Ciudad Bolívar, coronel Álvaro Bermúdez, no suministró información sobre el tema. ¿Qué acordaron el sector? Aprovechando la Semana Mayor, en el Meta se realiza el primer festival de música religiosa con la participación de agrupaciones de Puerto Rico y República Dominicana, entre otros. Señor, danos la paz. Con esta plegaria y lanzando globos blancos como símbolo de libertad se vive en Villavicencio con fervor la Semana Mayor, en donde además se celebra el primer Festival Internacional de Música Religiosa. La música pues mueve los corazones y qué mejor que a través de la música decirle a Dios gracias porque
tu amor y tu sacrificio en la cruz nos ha dado la salvación. Más de 1000 personas en la capital del Meta disfrutan por primera vez de estos conciertos religiosos. Estos conciertos gratuitos en la plazoleta Los Libertadores del centro de la capital del Meta cuentan con la participación de agrupaciones de Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, entre otros. Claro que son muy importantes para afianzar nuestra fe. El Instituto de Turismo del Meta resaltó la importancia de estos eventos para incrementar la oferta turística en el departamento. Importantísimo para el gobierno departamental y la arquidiócesis de Villavicencio este tipo de eventos que atrae tanto turista, que atrae tanta gente. En los municipios de Acacías y Restrepo también se realizan en simultánea conciertos de música religiosa. Un particular concurso se realizó hoy en San Antero, Córdoba. El certamen contó con representaciones de Shakira, Nicolás Maduro y el Papa Francisco. Luego de una larga deliberación, el jurado escogió al burro, que se llevó como premio 3 millones de pesos. Luego de varios minutos de deliberación, en la tarima del Festival del Burro en San Antero, el jurado dejó ver humo blanco para anunciar al ganador. El burro Pacho I se coronó como el rey del festival luego de desfilar el mejor disfraz ante el público. Pero la tarea de los jurados no fue fácil, pues también compitieron este año en San Antero el Trasmiburro, Shakira con Piqué y Milán, el Cole, el Biblioburro y no podían faltar Santos y el burro Maduro. La verdad es que la creatividad de la gente este año está maravillosa, entonces estamos tratando de hacer como una elección ahí interesante. El alcalde de la población, Ray Martínez, explicó cuál fue el premio que recibió el ganador. El primer lugar está alrededor de 3 millones de pesos, entonces pues eso emociona mucho e incentiva que la gente disfrace sus burros. Más de 1000 personas asistieron al evento, que registró la mayor participación de ejemplares con respecto a años pasados. En San Antero, Córdoba, Rafael Chica Guzmán, Noticias Caracol. Y cada Semana Santa son miles las personas que llegan al Cerro de Monserrate con la fe de cumplir una penitencia o promesa. Parte de esta tradición son los más de 200 vendedores que se ubican en la entrada y subida al Señor Caído. Noticias Caracol conoció la historia de 2 mujeres que suman más de 100 años vendiendo sus productos en este lugar. Las manos de Rosa Gaviria reflejan los 40 años que lleva vendiendo mazorcas en el Cerro de Monserrate. El día de más recordación para Rosita, como la llaman otros vendedores, fue un domingo de Ramos hace 20 años, cuando por ser vendedora ambulante la sacaron de su puesto de trabajo. Llegué yo aquí a las 5 de la mañana y saqué todo el mercado y la policía vino el camión y se me llevó todo. Me detuvieron 24 horas. Los clientes de Rosita son bastantes, situación contraria a la de Teresa Medina, quien desde los 9 años vende veladoras y asegura que esta Semana Santa ha sido especialmente difícil. Afloja muchísimo, porque la gente no viene, la gente también ya se cansa la gente de venir, y la gente ya se está cambiando después de religión. Son 65 años de trabajo con los cuales Teresa ha sacado adelante a 11 hijos, 44 nietos y 4 bisnietos. Porque esto es trabajo de los abuelos, y de los abuelos los padres de míos, y ya murieron ellos y entonces quedé yo. Y así me pasará a mí, ahorita me muero yo y quedarán mis hijos trabajando. Estas 2 mujeres hacen parte de los vendedores que llevan entre 30 y 70 años en Monserrate ofreciendo productos a los feligreses. En Cúcuta, algunos miembros de los sectores hotelero, de transporte y de divisas manifestaron su preocupación por la notable reducción de turistas en la Semana Santa en esa región del país. Hasta en un 30% se redujo la presencia de turistas en el inicio de la Semana Mayor en Cúcuta Norte de Santander, según los hoteleros, quienes señalaron que la baja cotización de la divisa venezolana no es rentable para los viajeros del vecino país. La ocupación está bajando también en Semana Santa. No hay afluencia del turista venezolano ni del interior del país. Por la situación de Venezuela, tanto lo político como lo económico, sabemos que la evaluación del bolívar sigue afectando la frontera fuertemente. Para los transportadores, la salida de pasajeros hacia los diferentes destinos turísticos de la región también ha disminuido notablemente en comparación con otros años. El flujo de pasajeros comparado con los años anteriores, pues realmente se bajó en un 50%. Esto se debe a la situación de la frontera, realmente, de las próximas elecciones que van a haber en el vecino país y, naturalmente, la baja del bolívar. Para Víctor Capacho, quien trabaja cambiando bolívares, la situación no es diferente. Son pocos los venezolanos que llegan a cambiar divisas a Cúcuta. No, pues el costeño está flojo, ha sido
por lo que está ahora el colombiano el que va a comprar de aquí para allá. Pese a la crisis económica por la que atraviesa la frontera tras la devaluación del bolívar, más de 20.000 vehículos salieron entre el jueves y el viernes santo hacia uno de los mayores destinos turísticos que tiene el departamento y es Pamplona. De estos vehículos ya han ingresado a Cúcuta 13.000. Desde Cúcuta, en norte de Santander, Zulayo Cross, Noticias Caracol. Un juez de Bogotá ordenó investigar a varios guardianes del IMPEC por no subir del primero al cuarto piso del complejo judicial de Palo Quemado a un preso para que asistiera a una audiencia pública. Según la decisión del juez, esta grave situación es reiterativa y está perjudicando la administración de justicia. El juez de Palo Quemado, Octavio Carrillo, ordenó investigar al IMPEC ante una insólita falla. Aunque trasladaron a un preso desde la cárcel modelo de Bogotá hacia el complejo judicial de Palo Quemado, se les olvidó subirlo a la sala de audiencias. ¿Por qué razón los señores son remitidos de los centros carcelarios a los complejos judiciales, en especial de Palo Quemado, pero no los suben de las carceletas a los estrados judiciales para la celebración de las audiencias? El llamado de atención no solo fue por esa falla que se presentó en las celdas del IMPEC en Palo Quemado. Según el juez, la situación es reiterativa y advirtió que los guardias no están subiendo a los presos a las salas. Pero no nos podemos supeditar al querer y la voluntad de los miembros del IMPEC, de los cuales dicen no tenemos personal y no suben a nadie. Error o negligencia, el juez advirtió al IMPEC que esta situación no se puede volver a presentar porque podrían haber sanciones. Julián Ríos, Noticias Caracol. En Sucre, el Instituto de Medicina Legal realiza un programa de intervención de cementerios para realizar un censo de cadáveres no identificados en este departamento. Con múltiples sorpresas se han encontrado los funcionarios de Medicina Legal de Sincelejo al iniciar el registro de cadáveres sin identificar en el cementerio central. Algunas bóvedas han sido profanadas, han sido abiertas estas tumbas, los cadáveres han sido trasladados a otras partes. Hemos encontrado algunos cadáveres incinerados, otros que han sido utilizados para ritos satánicos. El funcionario dice que un cadáver no identificado en Sincelejo es probablemente una persona desaparecida en otra parte del país y que aún continúa siendo buscada. Recordemos que Sucre, Sincelejo tuvo altos índices de violencia en años anteriores y generaron muchos cadáveres en condición de no identificados que fueron inhumados aquí. Medicina Legal de Sincelejo dice que a pesar de las continuas denuncias de la ciudadanía, la falta de seguridad en el Camposanto es continua y que allí han encontrado rastros de rituales satánicos. Hacemos un llamado a la comunidad que se acerquen a ver si logran identificar por prendas para tener una identificación indiciaria de estos cadáveres. Esta actividad piloto en el país también se llevará a cabo en otros cementerios en donde hay cadáveres en condición de no identificados como San Pues, Ovejas, Corozal y San Onofre. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. A pesar de las continuas rebajas en las tasas de interés ordenadas por el Banco de la República, las entidades financieras siguen sin trasladar esos alivios a los colombianos que van a solicitar un préstamo bancario. Una experta nos explicó lo que está sucediendo. Para muchos colombianos, la razón de no sacar préstamos en los bancos está en las elevadas tasas de interés. Si están un poquito más bajas, uno deja ese temor y ese miedo que le da meterse en esa bacaloca los intereses. La sacaría como para remodelar mi casa. Pues yo me animaría más a sacar el crédito pues para mi casa. Pero pese a que entre julio pasado y este mes el Banco de la República ha bajado sus tasas de intervención en 200 puntos básicos, los bancos siguen sin rebajar casi nada las tasas de interés para créditos hipotecarios, de consumo o microcréditos. Se ha visto una reducción desde allá hasta ahora de alrededor de 15 puntos básicos, o sea, una diferencia bastante pequeña. Para los analistas, esta actitud de los bancos radica en que no quieren que sus utilidades se bajen, tampoco quieren estimular sobreendeudamientos ni morosidad de sus clientes, y además es cierto que siempre hay un rezago entre el momento en que el banco emisor rebaja sus tasas y el momento en que las entidades crediticias trasladan ese alivio a los clientes. Podemos estar hablando de 4 a 6 meses en las tasas para créditos comerciales, pero el caso de tasas para personas naturales, cuando el banco baja las tasas, podemos hablar de un rezago entre 12 y 18 meses. Por todo esto, el gerente del emisor y el propio ministro de Hacienda le pidieron a los bancos que agilicen esas rebajas en el costo de los préstamos para dinamizar la economía nacional. Hacer uso responsable de la red puede evitarle dolores de cabeza. La Internet trae muchos beneficios, pero si no adoptamos algunas medidas de seguridad, podemos llevarnos sorpresas indeseadas. La idea es no dar ciberpapaya. Aunque muchos saben cómo cuidarse en Internet, pocos son los que hacen uso responsable de la red.
tratando de visitar páginas seguras, páginas conocidas y teniendo cuidado en ciertas transacciones. Bueno, si es para los niños, que lo hagan con la ayuda de sus papás. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hizo un llamado a los cibernautas. La tecnología en últimas no es buena ni es mala, estamos a un clic de distancia de hacerle mucho daño a mucha gente o a un clic de distancia de salvar vidas. Y es que navegar seguros en la web depende de nosotros mismos, con una recomendación a los menores. Muy probablemente una buena experiencia en Internet depende de una conciencia, de una autorregulación, pero también de un acompañamiento amigable. Para reducir los riesgos en Internet, cambie la clave periódicamente, no le hable a extraños, no cuente constantemente en qué lugar está y no entregue sus datos en la red. Según cifras del Centro Cibernético Policial, en el 2012 se recibieron 3.500 denuncias. El fraude electrónico fue la modalidad más utilizada por los ciberdelincuentes. Si desea mayor información, visite la página www.enticconfio.gov.co. Y hay preocupación entre muchos bogotanos porque en las últimas 2 semanas han sido talados medio centenar de árboles en diferentes lugares de la ciudad. La administración distrital aseguró que estos trabajos buscan proteger a los ciudadanos durante esta temporada invernal. La decisión de la Secretaría Distrital de Ambiente de talar más de 500 árboles, de los que ya fueron derribados más de 50, tiene como objetivo prevenir accidentes como los registrados en los últimos días en la ciudad. En esta época de lluvias, el agua que humedece los suelos que le sirven de sustento a los árboles tiende a movilizarse, a permitir que ese movimiento cree inestabilidad en algunas especies que son más susceptibles a volcamiento. Sin embargo, la medida generó polémica entre los ciudadanos. La tala de los árboles no, porque esa es la respiración, el pulmón de Colombia. ¿Por qué no hacen de que si los quitan de una vez, los trasladen a otro lado, que tenga más espacio? Estoy en contra de que hayan talado de raíz los árboles, teniendo en cuenta que en el pasado mes de diciembre florecieron totalmente verde. Pero la Secretaría de Ambiente se comprometió a reemplazar cada árbol que sea talado. Las talas están sujetas a compensación con dinero o con plantación. Este dinero que se recauda por ese tipo de compensación también va a ser obviamente reinvertido en plantación. La funcionaria explicó que se realizó un estudio para tomar la determinación de tumbar estas plantas. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa.